Don Ramiro, el magnate del acero, sentía el peso del mundo sobre sus hombros frágiles. Desde su cama, en la suite más exclusiva del Hospital Metropolitano, observaba la ciudad. Una ciudad que una vez sintió como suya, pero que ahora se sentía a 1.000.000 de kilómetros. Había gastado una fortuna incalculable en especialistas, neurólogos de renombre y gurús. Todos llegaban con maletines de cuero y promesas brillantes y se iban con excusas vacías. Su condición era un fantasma cruel, convulsiones súbitas y apagones que no dejaban rastro. Los monitores de última generación que lo rodeaban, con sus luces parpadeantes y pitidos, eran inútiles. Registraban la crisis, pero nunca su origen, dejando a la ciencia médica completamente a ciegas. La esperanza de su familia, antes un faro luminoso, se había reducido a una brasa agonizante. Su hija Elena pasaba horas junto a él, con los ojos enrojecidos y el alma hecha pedazos. Don Ramiro sentía que su vida, antes una sinfonía de poder y éxito, se desvanecía en un silencio roto. Ya no pedía una cura, solo una respuesta, una razón para el caos que se había apoderado de su cuerpo. Los médicos susurraban en los pasillos sobre condiciones idiopáticas o factores psicosomáticos. Eran solo formas elegantes de decir que no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. Él, que había construido un imperio desde la nada, ahora era un prisionero en su propio cuerpo. La desesperanza era un veneno frío que se filtraba en sus venas, más letal que la propia enfermedad. Se había rendido, aceptando que su último capítulo sería un misterio médico sin resolver. Un enigma costoso y doloroso que ni todo el dinero del mundo podía empezar a descifrar. En ese mismo hospital trabajaba un humilde técnico de mantenimiento llamado Carlos. Su hijo de 10 años, Leo, a menudo lo acompañaba en los turnos de fin de semana. Leo no era un niño común. El ruido de los pasillos no lo distraía, ni las batas blancas lo intimidaban. Su mundo estaba hecho de engranajes, circuitos y el zumbido secreto de las máquinas. Podía escuchar el susurro de un ventilador a punto de fallar o el chasquido de un relé defectuoso. Para él, el hospital no era un lugar de enfermedad, sino una compleja sinfonía mecánica. Mientras su padre reparaba una tubería en la lujosa suite, Leo se sentó en un rincón, en silencio. No miraba al paciente famoso, sino a la torre de equipos médicos que lo vigilaba. El doctor Aguirre, jefe de neurología, un hombre de ego imponente y traje impecable, entró en la sala. Explicaba a la familia, con una arrogancia apenas disimulada, una nueva teoría sobre el sistema límbico. Leo no entendía las palabras complejas, pero sus oídos captaron algo más, una anomalía. Un zumbido agudo, casi imperceptible, que provenía del monitor cardíaco principal. Era un sonido diminuto, un error en la perfecta canción de la máquina que aparecía y desaparecía. Nadie más parecía notarlo. Estaban demasiado ocupados escuchando la voz grave del doctor. El niño frunció el ceño, su mente lógica conectando puntos que nadie más podía ver. Sintió una extraña certeza crecer en su pecho, una intuición tan clara como el cristal. Esa máquina, el supuesto guardián de la vida de don Ramiro, estaba cantando una canción equivocada. Y él, un simple niño en un rincón, era el único que podía escuchar la nota discordante. El zumbido regresó, esta vez un poco más largo, como un mosquito atrapado en un frasco. Justo en ese instante, la mano de don Ramiro, que descansaba sobre la sábana, se crispó. Al mismo tiempo, una línea casi invisible en el electrocardiograma tembló por una fracción de segundo. Fue una correlación perfecta, un patrón innegable que solo los ojos y oídos de Leo detectaron. El niño tiró con más fuerza de la manga de la camisa de su padre, su corazón latiendo con fuerza.
Papá, es la máquina, lo juro, lo hace justo antes de que el señor se mueva, susurró con urgencia. Carlos miró a su hijo, luego al imponente doctor Aguirre, y el miedo le atenazó el estómago. Perder su empleo era un lujo que no podía permitirse y desafiar a una eminencia médica era una locura. Leo, por favor, ahora no. Este no es nuestro lugar, le rogó en voz baja, intentando calmarlo. Pero la mirada de Leo no era de fantasía, era de una certeza absoluta, casi adulta. Hay algo suelto adentro, un tornillo o un cable. Por eso hace ese ruido, insistió el niño. Su lógica era simple, directa y completamente ajena al complejo mundo de la neurología. Veía una causa y un efecto mecánicos, un problema que no requería un título, sino observación. Carlos, atrapado entre el miedo a su jefe y la fe inquebrantable en la extraña habilidad de su hijo, dudó. La convicción en los ojos de Leo era tan pura que ignorarla se sentía como una traición. Con un suspiro tembloroso, sabiendo que podría costarle todo, asintió levemente. Decidió cometer el mayor error de su carrera, o quizás el acto de fe más importante de su vida. Confiaba en su hijo más que en las máquinas de $1.000.000 y en los hombres que las leían. Con el corazón en la garganta, Carlos dio un paso adelante y se aclaró la garganta con timidez. «Disculpe, doctor Aguirre», comenzó, su voz apenas un murmullo que cortó el aire de la habitación. El famoso neurólogo se detuvo a mitad de una frase, girando su cabeza con una lentitud glacial. Su mirada se posó en el técnico de mantenimiento con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Sí? ¿Qué es tan importante como para interrumpir mi diagnóstico?», preguntó, su tono afilado. Empujado por su padre, Leo se adelantó, sosteniendo su pequeño destornillador como si fuera una prueba. «La máquina», dijo el niño, su voz sorprendentemente firme. «El problema está en la máquina, no en el señor». Hubo un segundo de silencio atónito antes de que el doctor Aguirre soltara una risa corta y despectiva. «¡Un destornillador!», exclamó, mirando a la familia como si compartiera un chiste privado con ellos. «Dígame, pequeño ingeniero, ¿acaso piensa realizar una operación a corazón abierto al monitor?». La humillación cayó sobre Leo como un baldazo de agua fría, sus mejillas ardiendo de vergüenza. «Ya basta de tonterías, no tengo tiempo para sus fantasías de taller», sentenció el doctor. «Elena, por favor, controle al personal de servicio. Este es un asunto médico delicado». Con un gesto despectivo de la mano, le dio la espalda, volviendo a su explicación pomposa. Carlos, pálido y arrepentido, tiró de Leo hacia atrás, escondiéndolo de las miradas incómodas. Pero Leo no se sintió derrotado. La arrogancia del doctor solo había encendido un fuego dentro de él. Sabía que tenía razón, y la ira justa que sentía era ahora más fuerte que cualquier humillación. Mientras el doctor Aguirre continuaba con su monólogo, don Ramiro sufrió otra convulsión, esta vez más violenta. Las alarmas de los monitores se dispararon, llenando la habitación con un sonido estridente y caótico. En medio del pánico, mientras las enfermeras corrían para administrar un sedante, Leo vio su oportunidad. Nadie le prestaba atención. Toda la concentración estaba en el hombre que temblaba en la cama. Con la agilidad de un gato, se deslizó por la habitación hasta la torre de equipos médicos. Su pequeño destornillador, antes un objeto de burla, ahora era la llave para resolver el enigma. Localizó el panel trasero del monitor cardíaco, asegurado por 4 pequeños tornillos. Sus dedos, pequeños y ágiles, trabajaron con una velocidad y precisión que desmentían su edad. «Leo, ¿qué estás haciendo? Nos van a despedir», susurró su padre, paralizado por el terror. Pero el niño no respondió. Su concentración era total, sus oídos guiando cada uno de sus movimientos.
Retiró el último tornillo justo cuando el zumbido agudo volvió, más fuerte que nunca. Dentro del complejo laberinto de cables y circuitos, vio la fuente del problema al instante, un diminuto tornillo de montaje, de un color ligeramente diferente, se había soltado de su sitio. Estaba alojado entre dos placas de circuito, creando un cortocircuito intermitente. Cada vez que la vibración del hospital o el flujo de electricidad lo movían, enviaba un pulso anómalo. Un pulso que la máquina interpretaba erróneamente, enviando una microdescarga al paciente. No era una condición neurológica, eran ataques provocados por la propia máquina que debía protegerlo. Con la punta de su destornillador, Leo empujó el tornillo suelto, liberándolo del contacto. En el preciso instante en que el tornillo cayó sobre la carcasa de plástico, el caos cesó. Las convulsiones de don Ramiro se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. Las alarmas se silenciaron una por una, dejando un silencio repentino y pesado en la habitación. El doctor Aguirre, que había estado a punto de inyectar un potente fármaco, se quedó congelado. Todos se giraron para mirar al paciente, que ahora respiraba profundamente, en paz por primera vez en meses. Luego, sus miradas se dirigieron hacia la fuente del único sonido que quedaba, el suave clic del panel. Vieron a Leo, con el panel trasero del monitor en una mano y su destornillador en la otra. «Estaba aquí», dijo el niño, con una simplicidad que desarmó a todos en la sala. Señaló con la punta de su herramienta el pequeño tornillo ofensivo que yacía en el fondo de la máquina. El doctor Aguirre se acercó, su rostro una máscara de incredulidad y asombro que luchaba por comprender. Miró el tornillo, luego al monitor y finalmente al niño que lo había desafiado. La verdad era innegable, tan clara y sólida como el acero que don Ramiro había forjado. No había sido un misterio médico complejo, sino un simple fallo mecánico. Un fallo que su arrogancia y su confianza ciega en la tecnología le habían impedido ver. La solución no había llegado de un laboratorio de alta tecnología, sino de la mente de un niño que escuchaba el mundo de una manera que nadie más podía, con una llave de fenda en la mano. La habitación permaneció en silencio. El peso de la revelación, cambiando todo para siempre. Un ingeniero jefe, un hombre mayor con gafas gruesas y manos manchadas de grasa, fue llamado a la suite. Llegó con un aire de escepticismo, esperando encontrar un error de novato o una falsa alarma. Escuchó la explicación del doctor Aguirre, ahora humilde y conciso, y luego se arrodilló ante la máquina. Con herramientas profesionales y un ojo entrenado durante décadas, examinó el interior del monitor. A los pocos minutos, asintió lentamente, su expresión cambiando de la duda al más profundo asombro. «El niño tiene razón», declaró, su voz resonando con autoridad en la habitación silenciosa. Este tornillo suelto creaba un puente eléctrico, un cortocircuito que enviaba pulsos parásitos. Explicó que estos pulsos, indetectables para el software, eran suficientes para estimular los nervios del paciente. Estábamos literalmente electrocutando al señor de forma intermitente, concluyó con gravedad. Miró a Leo, que observaba todo en silencio, y una rara sonrisa se dibujó en su rostro. «Tienes un don increíble, muchacho, un oído y una mente que valen más que cualquier equipo». El doctor Aguirre se encogió. Cada palabra del ingeniero era un golpe a su orgullo destrozado. La ciencia compleja había sido derrotada por la observación pura, la arrogancia por la inocencia. Elena, la hija de don Ramiro, se acercó a Carlos y tomó sus manos con gratitud. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de un alivio abrumador. «Gracias», susurró mirando a Leo. «Su hijo nos ha devuelto a nuestro padre». Carlos, el humilde técnico, sintió una oleada de orgullo que borró todo el miedo y la humillación. Había presenciado un milagro, no de la medicina,
sino de la brillante y única mente de su hijo. Poco después, los ojos de don Ramiro se abrieron, y por primera vez en mucho tiempo estaban lúcidos. La confusión había desaparecido, reemplazada por una calma serena que llenó a todos de esperanza. ¿Ha pasado? Preguntó, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. El ruido se ha ido. Elena, con la voz quebrada por la emoción, le relató la increíble secuencia de eventos. Le contó sobre el niño silencioso, el zumbido que solo él podría oír y el destornillador. El gran magnate del acero, un hombre acostumbrado a dar órdenes a miles, fijó su mirada en Leo. Le hizo un gesto al niño para que se acercara, su expresión llena de una gratitud reverencial. Mi fortuna compró a los mejores médicos, pero no pudo comprar tus oídos, dijo don Ramiro suavemente. Me has devuelto la vida, pequeño. Dime qué quieres. Cualquier cosa en el mundo es tuya. Leo, abrumado por la atención, simplemente negó con la cabeza, apretando su destornillador. Yo no quiero nada. Solo quería que la máquina dejara de cantar mal, respondió con honestidad. Esta simple respuesta selló el asombro en la habitación, un acto de pura y desinteresada genialidad. El doctor Aguirre finalmente dio un paso al frente, su rostro despojado de toda arrogancia. Me equivoqué, admitió mirando a Leo. Tu percepción es algo que ningún libro puede enseñar. Perdóname. Carlos puso un brazo firme sobre los hombros de su hijo, su corazón latiendo con un amor y un orgullo infinitos. Mientras salían de la lujosa suite, dejando atrás el mundo de la riqueza y la medicina, Leo no se sentía como un héroe, se sentía como él mismo, un niño que entendía el lenguaje secreto de las cosas.